Bienvenidos, queridos alumnas, queridas alumnas, a una nueva cápsula de nuestra asignatura de innovación. En esta oportunidad vamos a revisar lo que son los modelos de negocios, contenido que pueden encontrar disponible también en el material de estudio de la unidad 3. No olviden revisar el material de estudio para complementar la información que vamos a ver. Desarrollado ya nuestro proyecto de innovación, realizado ya el prototipo, validado el prototipo y definida una nueva solución para poder entregar a nuestros usuarios, ya sea un producto o un servicio, es necesario aplicar un modelo de negocio. Para que un proyecto de emprendimiento tenga éxito, debe utilizar un modelo de negocios. Nuestro proyecto se transformó en una oportunidad de generar ingresos, en una posibilidad de establecer un negocio con utilidades, y es ahí donde tenemos que empezar a definir claramente cómo vamos a armar este negocio. Existen en la posibilidad varios modelos de negocios, pero vamos a ir detallando unos que son más principales que otros, que nos van a entregar mayor utilidad o que son más fáciles de aplicar. ¿Qué significa utilizar un modelo de negocio? Un modelo de negocios básicamente es una herramienta que nos va a permitir organizar y visualizar con claridad qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a nuestros usuarios, de qué manera vamos a entregar el servicio, de qué manera vamos a hacer llegar el producto a nuestros usuarios, establecer cuáles son las estrategias de venta, cuáles son las estrategias de difusión y básicamente cómo nosotros vamos a generar utilidades a partir de esta solución. Nos va a permitir analizar cómo es que estamos estableciendo la posibilidad de entregar este servicio o producto, qué costo va a tener, qué medios de comunicación y qué fuentes de ingresos vamos a tener. Es decir, nos va a permitir definir claramente cómo está organizado nuestro proyecto desde el punto de vista de la generación de ingresos y cómo podríamos perfeccionarlo, cómo podríamos cambiarlo, cómo podríamos ir moldeándolo. Generalmente, cuando se habla de modelo de negocio, se suele referir a la forma que tiene una empresa de ganar dinero, es decir, cómo solamente yo genero ingresos. Y si bien incluye ese factor, tiene otros atributos o tiene otros aspectos que está considerando este modelo de negocio. Básicamente, cómo ganar dinero, ¿cierto? Pero además, cómo establecemos las estrategias de venta, cómo nos comunicamos con los clientes, cómo logramos reducir los costos y cómo finalmente llevamos a cabo la promoción de nuestra propuesta de valor y hacemos que esta propuesta de valor logre cautivar a nuestros usuarios. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre el modelo de negocios Canvas. La metodología Canvas nos habla de analizar un modelo de negocio antes de lanzarlo al mercado. En una planilla muy simple, donde vamos a ver todos estos aspectos a la vez, nos va a permitir diseñar de manera adecuada todos los elementos clave que necesitamos desarrollar para que este negocio se transforme en una realidad, para que esta idea deje de ser un proyecto y conozcamos los elementos que de repente no habíamos considerado, a lo mejor más allá de la propuesta de valor. Entonces, vamos a trabajar con una plantilla que se divide en tres grandes áreas. La primera y la central es definir la propuesta de valor, la oferta de producto o servicio que nosotros vamos a entregar. ¿Cuál es este elemento diferenciador que hemos hablado en oportunidades anteriores? Básicamente, concretar y establecer de pe a pa qué es lo que nuestro servicio o producto ofrece y se compone. La segunda área principal que tiene la plantilla Canvas es básicamente el segmento de mercado y la relación con los clientes. Y se relaciona efectivamente con todos los aspectos que tienen que ver con nuestros usuarios, con nuestros consumidores, con las personas a las cuales nosotros les vamos a entregar este producto o servicio. Y ahí analizamos las características de ello, las estrategias de comunicación, las estrategias de fidelización, etc. Y finalmente, el último gran
área que cubre el modelo Canvas es la viabilidad y la estructura económica, es decir, qué es lo que nosotros necesitamos para lograr como inversión, qué elementos tangibles e intangibles son requeridos para que este proyecto empiece a funcionar y cómo van a ser los costos y los medios de pago de nuestra propuesta. Así, a grosso modo, estos tres grupos los vamos a visualizar en esta plantilla que ahora estamos viendo. Vemos que esta plantilla se compone de 9 cuadros. Y cada uno de estos cuadros nos va a permitir ubicar información en ella que va a ser finalmente la que va a organizar y estructurar esta visión general de nuestro proyecto. Habíamos hablado de que el eje central y la primera columna que vamos a trabajar es la propuesta de valor. Si nos vamos hacia el lado izquierdo de la planilla, nos vamos a encontrar que todos los aspectos dicen relación con el cliente. Vamos a definir quién es nuestro cliente, cómo nos relacionamos con nuestro cliente, cuáles son los canales de comunicación, de difusión y de entrega que establecemos con los clientes, y cuáles serían nuestras fuentes de ingresos a partir de los pagos que entregan los clientes. Y si nos vamos hacia el otro costado, habíamos dicho que íbamos a analizar toda la viabilidad y los elementos económicos y la estructura de costos de nuestra propuesta. Y vemos que ahí tiene que ver con las sociedades clave que podemos establecer, las actividades y los recursos clave que nos hablan básicamente de elementos tangibles e intangibles que necesitamos desarrollar para que nuestro proyecto se logre concretar, y finalmente los costos que todo esto va a tener. Esta estructura que se ve quizás un poco subdividida nos va a permitir visualizar de manera súper ordenada cuáles son todos los elementos que nosotros necesitamos considerar para que nuestro proyecto se torne una realidad y deje de ser una idea. Quizás vamos a analizar temas aquí que no habíamos incluido hasta el momento, y esa es la gracia que tiene la plantilla Canvas, que nos va a permitir visualizar de manera concreta cómo este negocio o cómo este proyecto se transforma en realidad. Vamos a ir casilla por casilla. La primera, como habíamos dicho, es la propuesta de valor. Entonces, en esa casilla nosotros vamos a redactar o vamos a escribir nuestra propuesta de valor, que básicamente ya lo hemos trabajado y es lo que nosotros ofrecemos. Es el elemento que nos diferencia del resto. ¿Qué es lo que le vamos a entregar a los clientes? ¿Qué es lo que yo hago y por qué lo hago? Básicamente ahí redactamos en síntesis en qué consiste nuestra propuesta, en qué consiste nuestro producto o nuestro servicio, detalladamente y utilizando los recursos que ya conocemos del triángulo de valor, de la credibilidad, de la relevancia, de la honestidad con que tenemos que entregar nuestra propuesta de valor. De ahí nos vamos a pasar a la casilla extrema del lado derecho, donde nos hablaba de nuestro segmento de clientes. Y ahí vamos a definir quién es, a quiénes les vamos a entregar este servicio. Y tenemos que segmentar, agrupar e identificar. Lo importante es que ahí seamos súper específicos con quién es nuestro usuario. No basta decir mujeres de 30 años, sino que esas mujeres de 30 años que viven en cierto sector y que realizan ciertas actividades y que básicamente tienen esta necesidad, este dolor o este problema, es el segmento de cliente al que nosotros nos vamos a dirigir. Es súper importante reconocer y segmentar profundamente, detalladamente, quiénes son nuestros clientes, porque no es lo mismo entregar una solución para un grupo que para otro. Ejemplo, lo que nosotros le entregamos como satisfacción de necesidad a los niños no es lo mismo que le entregamos a las personas de la tercera edad. Y aún así, si tomamos cualquiera de estos grupos, por ejemplo, las necesidades que tienen los hombres de la tercera edad que viven en el norte de Chile, no es lo mismo que las mujeres de la tercera edad que viven en el sur de Chile. Factores geográficos, factores de ubicación, factores etarios, género, etcétera, etcétera, van definiendo en profundidad las características de nuestro segmento de cliente y quiénes son. Cuando tenemos establecido quiénes son nuestros usuarios y a quiénes les vamos a entregar nuestra propuesta, podemos establecer cómo le vamos a hacer llegar esa propuesta. Y ahí definimos cuáles son nuestros canales de distribución, que no solamente se refiere al medio de despacho, por ejemplo, de un producto,
sino que básicamente cómo entregamos el mensaje, si vamos a estar presentes con campañas de promoción, si vamos a comunicarnos con él vía la tecnología, redes sociales, correo electrónico, si vamos a establecer básicamente un sistema de comunicación con vendedores, un sistema de venta en un local preciso, es decir, vamos a definir cómo le entregamos nuestro mensaje, al cual corresponde la propuesta de valor, y cómo le entregamos de manera material nuestros insumos o nuestro servicio o producto. Podemos hacer un listado y pueden ser más de uno la forma o más de un canal que nosotros estemos presentes. De hecho, en la actualidad existe lo que se llama multicanalidad, que entonces nuestra oferta está presente en redes sociales, en un local físico, en un lugar, en una feria de exposiciones, y etcétera. Podemos establecer más de un canal de distribución. Y cuando definimos las relaciones con el cliente, nos referimos a las estrategias de fidelización que vamos a generar con nuestros usuarios. Las estrategias de fidelización dicen relación con cómo nosotros mantenemos un vínculo permanente, cómo hacemos que el cliente esté permanentemente escogiéndonos, no yéndose a la competencia. Y ahí podemos desarrollar promociones, eh, básicamente cualquier estrategia que haga que el cliente se sienta a gusto y que quiera entregarnos su opción. Ahí también podemos definir diferentes estrategias o podemos elaborar un listado de relaciones o de soluciones que podemos utilizar, de qué manera nosotros fidelizamos a nuestros usuarios. Entonces, si analizamos, ya tenemos todo el costado derecho de la plantilla listo y que básicamente va a definir quién es el usuario y cómo nosotros nos vamos a comunicar, relacionar y cómo logramos establecer estos vínculos con el usuario. Finalmente, en el costado derecho, nos vamos a encontrar con las fuentes de ingreso. Y este capítulo tiene harto que ver con lo que estábamos hablando de la fidelización. Porque las fuentes de ingresos no basta con solamente definir cómo vamos a cobrar y qué medio de pago van a tener los clientes, que efectivamente lo podemos incluir aquí, si es con pago por tarjeta de crédito, por transferencia, etcétera, etcétera. Además, aquí vamos a tratar de establecer de qué otras maneras nosotros podemos generarle mayor venta a los usuarios. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio de delivery a domicilio, podríamos decir, listo, aparte de llevar la comida puntualmente, nosotros vamos a ofrecer los bebestibles y vamos a cobrar aparte por eso. Si tenemos una oferta como propuesta de entrega de un elemento de vestuario, podemos ofrecer, además de los vestuarios principales, tenemos los accesorios. Es decir, es como una venta cruzada, es como, ¿qué otros aspectos nosotros podemos ofrecer para generar mayor fuente de ingresos? Y por eso es que se relaciona con la fidelización. Vamos a hacer más atractivo un gancho para nuestros usuarios. Y ahora nos pasamos hacia el lado izquierdo de la plantilla. Y vamos a establecer alianzas claves. Cuando ya tenemos definido nuestro proyecto, ¿con quién podríamos asociarnos para generar un beneficio mutuo y abaratar costos, por ejemplo? Entonces establecemos compañías o empresas que sean de nuestro rubro, que nos puedan proveer materia prima y conseguir efectivamente lo que nos beneficie a ambos. Ahí podríamos hacer como un parámetro con lo que hacían los canales de televisión con los canjes o las promociones con los canjes. Ya, mira, tú te puedes venir a atender acá si me promocionas por allá. Entonces, ¿con quiénes podemos establecer sociedades o alianzas clave? Cuando hablamos de las actividades clave, nos referimos básicamente a todos los trámites o todas las acciones necesarias para que esto empiece a funcionar. Tramitaciones legales, gestiones legales, los permisos, la contratación del personal, los diseños de las campañas publicitarias, con cuántas personas vamos a trabajar, entonces tengo que hacer la entrevista para contratarla. Necesitamos un arriendo, listo, buscamos cuál es el arriendo y concretar ese arriendo es una actividad. A lo mejor la iniciación de actividades en impuestos internos, la facturación, quizás una capacitación para manejar un software, comprar a lo mejor la materia prima o comprar ese software, diseñar el dominio de Internet, todos esos elementos que no son tangibles, pero que necesitamos para que nuestro proyecto se concrete, los ubicamos en las actividades clave. Nos va a permitir establecer plazos, por ejemplo, para empezar a desarrollarlo.
hemos nombrado un montón de trámites, por ejemplo, pagar una patente, iniciar actividades en impuestos internos, hacer a lo mejor una capacitación, diseñar una estrategia de comunicaciones en Internet, pagar el hosting. Entonces, como son una serie de acciones o actividades, necesitamos establecer la prioridad, el orden y saber cuánto nos van a costar, por ejemplo. Entonces es importante tenerlas detalladas para poder organizarlas y saber a lo que nos vamos a enfrentar. Después de las actividades claves nos dirigimos a los recursos clave, que es donde básicamente definimos los elementos tangibles. En las actividades claves nos referíamos quizás a los trámites y gestiones, y en los recursos clave nos referimos a lo material. El recurso humano, los computadores, los equipos, la materia prima, si necesitamos la ubicación geográfica de un local, el personal, el vestuario que a lo mejor necesitamos comprar, todos los elementos tangibles que de alguna manera podrían estar enunciados en las actividades claves, aquí ya se tornan en concreto y establecemos un listado de todo lo material que necesitamos comprar, arrendar, conseguir, canjear, para que esto se transforme en una realidad. Los vehículos, los insumos, los computadores, los teléfonos. Si tenemos 3 funcionarios, entonces necesitamos 3 computadores. Si tenemos una secretaria, necesitamos una mesa, una silla, un escritorio. Si necesitamos bodegar, necesitamos el arriendo de la bodega. Todos los elementos tangibles que son necesarios para que esto empiece a andar. Y después de haber hecho ese listado, entonces le ponemos valor a todos esos elementos y a toda la tramitación. Cada uno de estos elementos va a costar algo. Y le ponemos número y valor concreto y nos va a permitir proyectar nuestro capital inicial. Cuando sacamos el cálculo y la cuenta de todos los elementos que necesitamos invertir, vamos a tener una idea del capital necesario. Y esto nos va a servir para saber cómo lo podemos pagar. Si es que los socios ponemos cada uno una parte, si es que necesitamos participar a lo mejor de algún fondo concursable, si necesitamos financiamiento, o si pedimos un préstamo en alguna institución, o participamos de algún concurso, de estos de Corfo, o de cualquiera de las instituciones que apoya a los emprendedores o apoyan la innovación, vale decir, necesitamos saber cuánto esto va a costar. No nos va a resultar si elaboramos un proyecto sin saber y sin aterrizarlo con números de cuánto es la dificultad y cuánto es el valor que vamos a llevar a cabo. Entonces, aquí le ponemos números a todos los elementos que hablamos en las actividades y en los recursos clave, y sacamos un total. Entonces, hemos visto, básicamente, cómo con la planilla Canvas analizamos todos los elementos necesarios para desarrollar nuestra propuesta de valor cuando queremos que el proyecto se transforme en una realidad, y tenemos todos los elementos necesarios que debemos considerar para que este proyecto resulte. Esa es la planilla Canvas. Queridos alumnos, queridas alumnas, estudien los otros tipos de modelo de negocio y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden revisar el material de estudio y realizar las evaluaciones. Hasta luego.